Bienvenidos, qué alegría, qué bendición, qué gozo de nuestros corazones de poder estar una vez más con ustedes, donde quiera que te encuentres, para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Qué gran bendición. Tú eres alguien que ha sido llamado a hacer algo, que no se te olvide esto. Y esto es un principio bíblico. Y el principio sería que hay algo de parte del Señor que tú tienes que hacer para su gloria. Y déjame lo menciono de esta manera. El principio de alguien que ha sido llamado a hacer algo, y ese eres tú. Tú eres alguien que ha sido llamado para que hagas algo. Que nunca se te olvide eso. Y la palabra del Señor nos habla en referencia a esto que acabamos de mencionar en Hechos capítulo 9, del versículo 19 al 30. Claro que si tú lees los versículos anteriores te vas a dar cuenta del encuentro que Saulo, que eventualmente se convirtió en el apóstol Pablo, tuvo con el Señor Jesucristo, y de la manera que el Señor le habló tan directamente y cómo fue que se convirtió al Señor, ¿verdad? Pero entonces en el versículo 19 empezamos a aprender varias cosas en referencia a lo que acabamos de decir, que tú eres alguien que ha sido llamado a hacer algo, y eso fue lo que le pasó a Pablo. Fue ese alguien que ni en cuenta, que las personas lo menos que esperaban era que Saulo, un perseguidor de la iglesia, fuera a convertirse en un apóstol de Jesucristo, en un discípulo de él, y hacer tantas misiones, plantar tantas iglesias y tener tantos discípulos, y que tanta gente se convirtiera. Era algo inesperado e inimaginable. Pero ese eres tú. Tú eres ese Saulo que eventualmente se va a convertir en ese Pablo. Ese eres tú. Diga lo que diga la gente o pienses lo que pienses tú de ti mismo, la opinión que tú tengas de tu persona. Dios es el que te está diciendo y te dice directamente, abiertamente, que tú eres alguien que ha sido llamado para hacer algo. Una misión de parte de Él. Y tienes que alimentarte en la visión para que recobres fuerza. Tienes que hacer lo que Pablo hizo. Mira, cuando el Señor ya trabajó con él, trató con él, estuvo sin comer por 3 días, y cuando se levantó de ahí, entonces dice la palabra del Señor, y no vamos a poder leerlo todo porque se nos pasa el tiempo muy rápido, ¿verdad? Pero dice la palabra en el versículo 19, si te recuerdas, que él tomó alimento. Y dice ahí, hay 2 palabras claves que dice, y recobró fuerzas, dice el versículo. Si tú lo lees en tu casa te vas a dar cuenta de eso. Y luego Saulo por algunos días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y él empezó a involucrarse con los discípulos que estaban en Damasco. Pero ahí lo importante que quiero que tomes en cuenta es que recobró fuerzas. Y sí, claro que fue unas fuerzas humanas para recobrar vitalidad, porque pues estuvo ayunando por 3 días, ¿verdad? O mejor dicho, Dios lo puso a ayunar por 3 días, ¿verdad? Pero entonces tú necesitas cuidar tu naturalidad para accionar mejor. A lo que me refiero es de que debes de alimentarte correctamente. Yo sé que esto suena de repente no que va de acorde o de acuerdo con el tema, pero es muy importante, ¿verdad? De que tú te cuides también físicamente, también cuides tu alimentación, cuides de la manera que estás llevando tu cuerpo, cómo lo estás alimentando. Porque si eres alguien que ha sido llamado a hacer algo, también tienes que poner de tu parte, y no vas a estar comiendo cosas que van a estar malnutriendo o no alimentándote correctamente, y en algún momento vas a tener algún tipo de enfermedad, no porque Dios lo quiso, sino por no cuidar tu alimentación. Esto es solamente un paréntesis que hago, ¿no? Pero es importante, sobre todas las cosas, que te alimentes de Dios, obviamente, ¿no? Pero solamente quería tocar este paréntesis rapidito, ¿verdad? Tienes que ser radical en lo que crees, en palabra y obra. Y en el versículo 20, si te recuerdas, dice que Pablo empezó a predicar la palabra de Jesucristo en las sinagogas donde estaban los judíos. O sea, él se metió donde estaba la oposición, donde de seguro iban a estar en contradicción hacia Pablo, donde iba a encontrar gente que iba a estar en desacuerdo con él totalmente, pero él empezó a predicar en las sinagogas.
diciendo que Jesús era el Hijo de Dios, predicando a Jesucristo, aquel que le había tocado, aquel que había salvado su vida. O sea, que fue radical. Y radical es una persona que aboga significativamente, que tiene cambios extremos para bien, obviamente, no para mal. O sea que sería como un inconforme hacia la pasividad. Inconforme en estar pasivo. Es un reformador para la gloria de Dios. No me gusta utilizar el término revolucionario porque tiende como definición a una rebeldía. Por eso no me gusta utilizar mucho el término revolucionario. Mejor me gusta utilizar la palabra reformador para la gloria de Dios. Y eso fue lo que empezó a hacer Saulo, que eventualmente se convirtió en Pablo. Para los judíos, oír de Jesús era algo totalmente diferente y transformador. Para ellos era una amenaza para la manera que ellos creían conforme en el Antiguo Testamento. No entendían que Jesús era lo profetizado en el Antiguo Testamento, hecho carne ante sus ojos. Ellos no sabían, estaban completamente cegados. Pero Saulo no tardó en empezar a predicar la palabra. No mandó a alguien para que predicara por él. No fue tímido al respecto. No se aisló. No, él todo lo contrario. Él mismo con seguridad, confianza y convicción estaba haciendo la obra del Señor, hablando la palabra. Y eso es lo que Dios está hablando a tu corazón. ¿Ok? Marca una diferencia. Tienes que ser diferente, no tengas miedo. En el versículo 21 y 22, léelo en tu casa. Cuando tengas el tiempo, lee estos versículos que estoy mencionando, que estoy parafraseando, para que tú los escuches en tu casa. Porque en estos versículos vas a encontrar que, aunque Pablo empezó a tener mucha oposición y gente que estaba en contra del mensaje que él estaba predicando, Saulo mucho más se esforzaba. Y dice ahí que confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque les estaba demostrando el poder de Jesucristo. Les estaba demostrando que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo conforme a las Escrituras. Casi estoy seguro que Pablo estaba hablándoles del Antiguo Testamento. Hey, ¿recuerdas lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, el salmista? Todo esto es una realidad y se ha presentado enfrente de nosotros. Su nombre es Jesús, Yeshua. Jesús el Cristo, el Mesías. Y ellos decían, no, espérate, esto no puede ser. Pero él se mantenía. Él estaba marcando una diferencia. Y no debes de ser temeroso de mantenerte en tu posición como cristiano. Y aunque la marea venga en contra de ti, que tú estés sobre la marea, y de la única manera es con la palabra del Señor, con el mensaje de Jesucristo. Y mira, si tú te acuerdas cuando lees el versículo 22, cuando pasaron varios días, muchos días los judíos resolvieron matarle, mejor dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un consejo para matar a este fulano, a este Saulo, a este traidor, a este miserable, a este que nos dejó por esa doctrina vana. No, él no se detuvo. A él no lo detuvieron de seguir predicando el evangelio. Y aunque quisieron matarle y él se enteró, él siguió predicando. Ser diferente no es alguien que solamente eres similar o que te pareces a algo o a alguien. Todo lo contrario, ¿verdad? Ser diferente es que tú te mantengas en la palabra que Dios te dio para que tú prediques. Y para ser diferente tienes que saber que debe de haber una clara distinción de cómo y qué eras antes y cómo y qué eres hoy. Eso se debe de ver claramente y la gente lo debe de ver. Y eso se vio en Saulo, que eventualmente fue Pablo. Claramente la gente la gente se dio cuenta, no, este es Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que los encarcelaba, el que los mataba. Y ahora está haciendo todo lo contrario, está predicando aquel Jesús que él perseguía. Ahora él les está diciendo que Jesús es la salvación, que Jesús es la palabra cumplida del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. O sea, hubo una clara distinción.
de cómo y qué era antes y cómo y qué fue en ese momento. En el caso tuyo es que te debes de distinguir de cómo y qué eras antes y cómo y qué eres y quién eres hoy. Así que no debes compararte una sola vez, sino ser incomparable para que siempre seas diferente y no igual. Es el punto, siempre el mejor para la gloria de Dios, conforme a su palabra. Si tú te comparas una sola vez, serás diferente por una sola vez. En cambio, si eres incomparable, seguirás siendo diferente en nuevas escalas, en esas nuevas temporadas por las cuales Dios te atraviesa para su gloria y para que aprendas a vencer y que tu fe aumente. No solamente una vez, sino muchas, para que estés en constante cambio para la gloria del Señor, un buen cambio para la gloria del Señor. Esto se refiere a renovarse diariamente, pues, si lo queremos decir de esta manera. Yo estoy hablando de la renovación, no estoy hablando de algo humanista, absolutamente no, de la renovación en el Espíritu. Y esto lo hace el Espíritu Santo en ti. La gente diferente causa un impacto para la gloria de Dios. La gente diferente causa una impresión en la conversión de los demás. Es decir, hablan de ellos. A veces van a hablar bien de ti, pero habrá otras que por celos, envidias o por quererte hacerte daño hablarán mal de ti. O sea, tú tienes que estar preparado para las dos cosas. Que cuando eres diferente para la gloria de Dios tienen mucho de qué hablar de ti, es a lo que me refiero. Tienen mucho de qué hablar de ti, para bien y también para mal, así que prepárate, no tengas miedo, no importa, tú debes de seguir marcando una diferencia. Y hay dos claves para mantenerse siendo diferente. Número uno, como ya leímos en el versículo 23, bueno, no lo leímos, pero lo estuvimos mencionando. El versículo 22, tú te vas a dar cuenta que una vez más dice que el Pablo se esforzaba. Número uno, ¿verdad? Para tener una continuidad de mantenerse siendo diferente. Número uno, esforzarse. Tienes que esforzarse. Cuando te esfuerzas, confundes al enemigo, porque el problema no te detiene, sino vas en contra del mismo y lo vences. Y eso dice, espérate, esta persona sí es de verdad, se está esforzando. Y el número dos es que es el demostrar. Pero antes de decirte ese, ahorita me estoy acordando que, mira, el enemigo no entiende al diferente para la gloria de Dios, pero Dios sí te entiende. El enemigo se vuelve loco al ver a alguien que se está esforzando para hacer una diferencia para el reino de Dios. Nomás quería decir eso. Pero bueno, el punto número 2, también dice la palabra del Señor ahí, que es demostrar. Número 2, demostrar. Demostrar el enfoque de tu diferencia. Y cuando demuestras que Jesús es el Cristo, eso marca algo importante en la vida, algo vital en la vida de la persona. No puede ser diferente sin un enfoque que te lleve al propósito que quieres demostrar. Alguien diferente demuestra algo nuevo, en este caso es Jesucristo para esa persona que no ha escuchado de Jesús de la manera que se le predica conforme a los evangelios, al Nuevo Testamento. Saulo estaba predicando que Jesús era el Cristo, era algo completamente inentendible en ese periodo, en esa época entre los judíos. Decía, ¿cómo va a ser posible que Jesús al que crucificaron, va a ser el Cristo? Entonces era algo completamente nuevo para ellos escucharlo, por decirlo así, pero no era nada nuevo, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento y vino y se encarnó el Verbo de Dios, Jesucristo. Y de igual manera debes de hacerlo tú y yo. Debes de dar la palabra del Señor. Y todo principio tiene consecuencias agradables y desagradables, que no se te olvide eso. Toda consecuencia tiene situaciones, consecuencias agradables y desagradables. Va a haber persecución. En el versículo 23, si lo lees o si te recuerda, dice que pasaron días y los judíos, vuelvo y repito, resolvieron matarle. Dice, vamos a ver cómo podemos matar a Saulo, porque
Si este continúa así, va a confundir a algunos y se van a convertir ellos en su manera de pensar, ¿no? Pensando que estaban bien, pero estaban mal. Alguien que es llamado a hacer algo importante para la gloria de Dios sufre persecución. Inmediatamente hay una actividad demoníaca que quiere destruirte. Satanás está planeando cómo destruirte, pero no tengas miedo, mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Y también el Señor Jesús trae a tu conocimiento qué estrategia está utilizando Satanás. Es increíble, pero Dios lo hace así. Si tú estás con Jesús, no hay manera que el diablo pueda destruirte. El Señor permite, o mejor dicho, el Señor te permite ver la obra de Satanás para que sepas por dónde conducirte. El versículo 24, si lo lees, dice que, pero sus acechanzas llegaron, dice que las acechanzas de estos judíos llegaron al conocimiento de Saulo, o sea, se enteró de lo que estaba pasando, y entonces los que estaban ayudándole a Saulo empezaron a cuidar las puertas de día y de noche, ¿verdad? O mejor dicho, ellos guardaban las puertas de día y de noche para matar. O sea, la gente que estaba en contra de Saulo estaban pendientes a las puertas de día y de noche para encontrar el momento y así matar a Pablo. Estaban ahí pendientes de cómo matarlo, pero Pablo tenía también ahí gente que le estaba ayudando al pendiente, estaban también vigilando, estaban viendo cómo hacerle para que él pudiera escapar de eso. Aunque los demonios o la gente que utiliza el diablo te están vigilando para destruirte, ni se darán cuenta cuando escapes del plan específico que tenían contra ti. Él te va a librar, no tengas miedo, porque va a haber persecución. Se debe tener inteligencia para saber cuándo, cómo y qué utilizar para escapar de la trampa del diablo. Y digo esto porque en el versículo 25 te vas a dar cuenta que los discípulos que les estaban ayudando a Pablo le tomaron de noche y lo bajaron por un muro. Lo descolgaron en una canasta. Por eso decía al principio, digo, antes de esto, que también Saulo tenía gente que le estaba ayudando y estaban viendo de día y de noche, porque sabía que había gente ahí de día y de noche que estaban pendientes de buscar el momento de cómo matar a Saulo. Pero mira cómo Dios se glorifica y cómo Dios les da inteligencia y cómo Dios les da la destreza y la intuición y el momento para decir, hey, vamos a bajarlo. Y lo bajaron por el muro y lo descolgaron en una canasta y vámonos. Y se fue y se escondió y se escapó, porque no era el tiempo de él. Todavía tenía mucho que hacer para la gloria de Dios, y así Dios te dice a ti, hay muchas cosas que todavía hace falta que tú hagas para la gloria de Dios. Y no vas a cerrar tus ojos hasta que eso no suceda para la gloria de Dios. La gente te va a rechazar, va a haber rechazo. Hasta de gente que no pensabas que te iba a rechazar. Y en el versículo 26 dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, él trataba con toda buena intención y con todo amor de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, porque no le creían que era discípulo de Jesús ahora. Pero sí lo era. Alguien que es llamado también es rechazado. Y en ocasiones, vuelvo y repito, habrá personas que pensabas que te recibirían y te ayudarían, pero terminaron rechazándote por lo que crees. No te detengas, porque va a haber gente conocida tuya que les caes bien, que te estiman, pero que no creen en el mensaje que tú estás predicando. Tienes que seguir adelante y no detenerte. Cuando alguien no cree en ti, pues básicamente te está rechazando, ¿verdad? Pero no te detengas, porque crees que Jesús es el que ha perdonado. Sí, es Jesús el que te ha perdonado, el que perdona los pecados. Y mira tú, es tremendo, pero el que cree firmemente que una persona puede cambiar por eso, no la rechaza. Jesús no rechaza a nadie. Si Jesús rechazara, no perdonaría. Jesús está con los brazos extendidos para recibir a todos y perdonarles. Te encontrarás con gente que no creerá en ti, pero tú sigue hacia adelante. Entre más te rechazan, significa que Dios te dará mayor bendición. Esto fue lo que pasó con Saulo, que eventualmente se llamó Pablo. El rechazo se torna a ti en un destino de bendición. El ministerio de Saulo fue bendecido más adelante de una manera grandiosa y poderosa. Claro que siguió teniendo persecución, rechazos, pero iba en aumento, porque la palabra del Señor iba en aumento. Yo me estoy enfocando en la expansión del reino de Dios en esta tierra.
Y también tendrás amistades verdaderas. No todo va a ser rechazo y persecución, no. También va a haber amistades verdaderas. Y en el versículo 27, 28 te vas a dar cuenta que Bernabé fue de una de esas amistades verdaderas que tuvo Saulo, que le introdujo a los apóstoles, lo trajo a los apóstoles y él les contó lo que Dios había hecho, que lo que Jesús había hecho en Saulo y cómo se había encontrado él en el camino hacia Damasco y cómo le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y luego dice ahí el versículo 28, si lo lees, luego dice que entonces lo aceptaron. Entonces, porque Barnabás lo introdujo, ellos lo aceptaron y dijeron, sí, es cierto, esto es algo tremendo, pasó en la vida de Saulo. Y entonces ahí ya con libertad entraba y salía. O sea, ya había una amistad entre los discípulos y Saulo. Alguien llamado a ser alguien conoce amistades verdaderas también. No todo es, como yo repito, rechazo, persecución, etc. No, también vas a encontrarte amistades verdaderas. Son pocas, no son muchas, pero sí lo vas a encontrar para la gloria de Dios. Una vez más, Bernabé introdujo a Saulo con los discípulos diciéndole que en realidad Saulo se había convertido en un discípulo de Dios. Sin Bernabé, Saulo no hubiera podido amistarse con los demás discípulos de Jerusalén. El Señor Jesús pone entre muchos una amistad verdadera que te ayude. Las amistades verdaderas traen confianza. Saulo logró ganarse la amistad de todos ellos al grado de que dice la Biblia que entraba y salía con entera confianza. Que no se te olvide, entre más accionas el llamado de Dios en tu vida, se levantarán enemigos contra ti, pero tú vas a vencer. El versículo 29, te recomiendo que también le des un vistazo, que lo leas, que lo estudies, porque ahí dice que Saulo hablaba la palabra del Señor. Denodadamente en el nombre del Señor, él hablaba la palabra y hasta disputaba con los griegos. Pero aún también los griegos querían matarle por esta palabra que Saulo estaba predicando. Porque si había tantos discípulos, ¿por qué si había tantos discípulos en Jerusalén quería matarle con más frecuencia a Saulo? ¿Por qué? Ponte a pensar. Porque era el hombre clave, era el hombre que estaba predicando, o sea, sin ningún tipo de límites. Y tú eres la llave para la palabra del Señor que tú le des a tus amistades o a cualquier gente que te encuentre. Las amistades verdaderas te ayudan a sacarte ileso de algunas acechanzas del enemigo. No vas a sufrir ningún tipo, o sea, no te lastiman. No te dejan morir, sino te quieren ver con vida, te quieren ver prosperar en tu camino para que sigas adelante. Si alguien que quiere verte mal o que te tiene envidia no es una amistad verdadera, no puede serlo. Apártate porque serás afectado. Cuando las amistades verdaderas llegan, sabes, pues, y que ellos saben que tú estás en peligro, ellos te van a ayudar en vez de meterte en una situación agravante o en una situación de peligro. Yo sé que hay sus excepciones en el sentido de que hay gente que pues lo hizo de una manera inconsciente, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de deliberadamente meterte en un problema sabiendo que te están metiendo en un problema, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es el siguiente. Es de que tú has sido alguien que el Señor Jesucristo ha llamado para hacer algo significativo. Y de repente a lo mejor me fui muy rápido en esta ocasión, pero sí quiero que se te quede algo grabado en tu corazón. Que no hay nada ni nadie que pueda detenerte de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tú tienes que perseverar hasta el final. Tú tienes que mantenerte firme. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Porque no hay o habrá quien pueda hacerte frente. Así como dijo Dios a Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Así le dijo Dios a Josué. Y así Dios te dice a ti a través de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu Santo. Así como he estado con todos los apóstoles de la Biblia, con todos los profetas, con todos aquellos que me siguieron y murieron por mí, fueron mártires. Así yo voy a estar contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, sino mi diestra de justicia siempre estará a tu lado. ¿Y te acuerdas lo que dice la palabra del Señor?
que escude y alargue su verdad, que no vas a temer al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande destruyendo, ni mortandad que ande destruyendo durante el día. Él te va a librar de toda cosa maligna. Padre, gracias. Dile gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque tú me haces sentir, Señor, de que tú me has llamado para hacer algo significativo, que soy importante para ti, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y tú me haces identidad de que yo soy alguien que tú has llamado para hacer algo para tu gloria. Gracias por todas las cosas. Bueno, tan rápido, ¿verdad? Visita nuestro canal de YouTube, en Facebook, comparte el YouTube y el Facebook para que más reciban la palabra del Señor. Y bueno, será hasta la próxima. Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.